tal? Bienvenidos. Para este video vamos a resolver un ejercicio donde me dan dos vectores que en este caso yo desconozco, no sé qué vector, la componente y, yo no conozco esta componente y va a ser denominada con una variable k. Pero el problema me dice calcula el valor de k para que los vectores u, b formen un ángulo de 60 grados entre sí. Entonces será necesario de que yo usando este modelo matemático me permita a mí calcular ese valor de k, ¿no? Entonces obviamente recordemos que hay una demostración matemática, ¿no?, detrás del producto punto entre dos vectores, ¿no? Pero una vez que se realiza todo esto, pues nosotros llegamos a este modelo y nos va a permitir sacar el ángulo entre dos vectores no nulos. El ángulo cuya medida es θ entre B1 y B2 está dado por, ¿no? Entonces la parte de acá arriba sería el producto punto y la parte de abajo del denominador serían las normas del vector 1 multiplicado por la norma del vector 2. Y todo eso entre paréntesis le vamos a sacar el arco coseno, ¿no? Entonces, vamos a empezar a realizar el ejercicio. Lo primero que yo tendría que hacer es aplicar o ver qué datos puedo sacar de aquí o qué variables yo tengo e ir reemplazando. Recordemos que tenemos esos dos vectores, yo no conozco cómo sean, pero la cuestión sería buscar ese valor de k o esa componente y que me permita que esto de aquí tenga un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces empezamos a colocar los valores. En este caso tendríamos coseno de 60 grados va a ser igual al producto punto entre el vector 1 y el vector 2. En este caso sería, si realizamos el producto punto 2, hay que recordar que debemos multiplicar las componentes x con las componentes en x y las componentes en y con las componentes en y. Eso nos va a permitir calcular el producto punto. Entonces me quedaría 2 multiplicado por 3 más k o menos 2 multiplicado por k, ¿verdad? Entonces una vez realizado eso, nosotros colocamos ahora el denominador, ¿no? El denominador. Una vez realizado esto, pues empezaríamos a colocar las raíces, si se dan cuenta. Entonces recordemos que la norma de un vector, ya lo sabemos también por definición, viene a ser, en este caso para un vector b1, sería igual a la raíz cuadrada de la componente bx de ese vector al cuadrado más la componente by al cuadrado, en este caso para dos dimensiones, ¿no? Para dos dimensiones. Entonces colocamos ese valor. Ahora trabajamos con el primer vector. Entonces nos quedaría la componente en x, 2 elevado al cuadrado más k elevado al cuadrado. Y todo eso multiplicado ese mismo por la norma del vector b2. Sacamos la norma, la raíz, me quedaría 3 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, una vez realizado eso, procedemos a resolver, ¿no? Procedemos a resolver esa parte y me quedaría coseno de 60 grados va a ser igual a 6 menos 2k. 6 menos 2k. Por lo tanto, ahora que resuelvo, ahora lo que está dentro de la raíz. En este caso me quedaría 4 más k al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. La raíz de 3, ¿verdad? Entonces vemos que seguimos avanzando con el problema, ¿no? Entonces ya nos va a quedar una expresión un poco más, podría decirse sencilla de trabajar. Es decir, ya nos va a quedar solamente de resolver la variable k. Podríamos resolver solo con la variable k ahora. Ya nos estamos planteando una ecuación ahora. Estamos planteando una ecuación. Entonces empiezo a empezar a despejar, ¿no? Sabemos que el coseno de 60 es igual a 1 medio, ¿no? Coseno de 60 es igual a 1 medio, en este caso 0,5, ¿no? Paso esa raíz de 13 a multiplicar al otro lado, sería raíz de 13
multiplicado por, en este caso, un medio, multiplicado todo eso por la raíz de 4 más k al cuadrado, y del otro lado me va a quedar la expresión 6 menos 2k elevado 6 menos 2k, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar cuadrado de ambos lados para intentar eliminar esta raíz que se encuentra aquí. Entonces yo elevo tanto del lado izquierdo para no alterar la expresión, elevado al cuadrado, como el lado derecho elevado al cuadrado. Todo esto para no alterar la expresión, ¿no? Entonces toda esta parte que está aquí estaría elevado al cuadrado y toda esta parte que está aquí estaría elevado al cuadrado. Luego continuamos. Como estoy elevando al cuadrado, cada término se lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Cada término se lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 13 cuartos multiplicado, esta raíz se va, me quedaría 4 más k elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por 13 cuartos. Y acá tenemos un producto notable, nosotros podríamos resolverlo, ¿no? Entonces aquí me quedaría 36 menos 24k más 4k elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? No hay que olvidarnos de que sería 6 elevado al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado, ¿no? El último término, ¿ya? Entonces, son casos para recordar de lo que es producto notable. Luego continuamos, ¿no? Continuamos. Ahora nos quedaría 13 cuartos, estaría multiplicando todo esto y empezamos a multiplicar, ¿no? Multiplicar entre estas expresiones. Entonces aquí me quedaría 13 más 13k al cuadrado sobre 4, y eso va a ser igual a 36 menos 24k más 4k elevado al cuadrado. Entonces, despejando, manejando toda esa expresión, ya sumando, es decir, el 4k pasa al otro lado, pasa a restar, pasaría a restar, me queda una expresión de este tipo, ¿no? Me quedaría 3 cuartos de k elevado al cuadrado menos 24k más 23, y eso igual a 0. Eso igual a 0, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Tenemos una ecuación cuadrática. Ahora nosotros vamos a aplicar, en este caso podríamos resolverlo por factorización o podríamos resolverlo mediante la fórmula general, que es la que nos va a servir para resolver este tipo de problemas con la ecuación cuadrática. Entonces nosotros podemos identificar, ¿no? Sabemos que el coeficiente A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 cuartos. El coeficiente B va a ser igual a menos 24 y el coeficiente C va a ser igual a 23. Entonces recordemos la formulita, ¿no? Sería en este caso K,12, 1,2, porque vamos a tener en este caso dos soluciones o dos respuestas, ¿no? Dependiendo del discriminante, ¿no? Dependiendo del discriminante. Entonces empezamos a resolver. Colocamos, para recordar la fórmula, ¿no? Sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Eso de allí lo voy a dividir para 2 veces el valor de a. 2 veces el valor de a. Entonces, reemplazamos, ya tenemos todos los datos, y ahora nos va a quedar menos 24 más menos, eso me va a quedar menos 24 elevado al cuadrado más, menos, nos va a quedar menos 4 multiplicado por 3 cuartos y por c, en este caso 23. Todo esto dentro de la raíz, ¿no? Todo esto dentro de la raíz. ¿Ya? Y eso dividido para 2 multiplicado por 0,75. 2 por 0,75, en este caso 3 cuartos. Una vez que nosotros resolvemos estas ecuaciones, ¿no? Haríamos una con más y otra con menos. Entonces, una de las primeras respuestas que me queda
sería 31, y la segunda respuesta o el segundo valor de K me quedaría 0,99 aproximadamente, 0,99 aproximadamente. Entonces, ¿para qué hemos realizado todo esto? Hemos realizado todo esto para encontrar este valor de K aquí. Entonces, una de esos dos valores debería satisfacer o colocar, al colocar aquí, deberían formarse 60 grados entre esos dos vectores. Entonces, ¿cuál sería nuestra forma de verificar eso que se encuentra allí, no? Yo podría reemplazar ese valor que se encuentra aquí, podría reemplazarlo y realizar este producto punto, realizar la multiplicación de las normas y encontrar si es que el ángulo que se forma es 60 grados. Pero para mayor comodidad nosotros lo vamos a hacer directamente en GeoGebra, ¿no? Lo vamos a hacer directamente en GeoGebra. Entonces vamos a colocar los dos vectores. Entonces me quedaría el vector 2, con los valores de K. Uno con 31 y otro con sería U 2,31. Ese sería uno de los vectores. Y le voy a colocar el vector O, que sería 2,1. Entonces, uno de esos vectores, recuerden que el vector B ya no los dan. Uno de estos dos vectores, al yo reemplazar el valor de K, en este caso 31 y 1 o 0,99, debería formar aquí 60 grados o con este debería formar 60 grados, ¿verdad? Debería formar 60 grados, porque eso es lo que realmente estamos buscando, ¿no? Estamos buscando ese valor para que exista los 60 grados. Entonces, yo lo voy a hacer directamente con sacando el ángulo, observen. Entonces voy a sacar el ángulo de vector B hasta el vector O y del vector B hasta el vector U, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar que sucede entre estos dos ángulos? Nos damos cuenta que el vector U, vamos a borrar, a ver, sería el vector U, forma un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, esta respuesta no satisface mi ecuación y por lo tanto no la tomaría como mi respuesta, ¿no? Pero ¿qué sucede para el otro valor de K? En este caso, que es 1. Observamos que aproximadamente tenemos 60 grados, 60 grados. Por lo tanto, satisface mi ecuación, bueno, aquí hubo un error con la fórmula. Voy a colocar otra vez el vector O, sería 2,099. Se me fue ahora con, en este caso voy a poner el vector O, 2,099. Ahí sí. Entonces, nos damos cuenta que ahora este vector es el único que satisface la ecuación, aproximadamente o exactamente 60,03 grados. Y eso es lo que demostramos ahora con el ejercicio, ¿no? Eso es lo que demostramos ahora con el ejercicio. Entonces, cuando nos den un tipo de problema, en este caso nos pueden pedir que forme 90 grados, que forme 0 grados, esto es lo que va a suceder, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Vamos a utilizar el modelo matemático y aplicar directamente aplicar de tal manera que podamos llegar a la respuesta planteando una ecuación para que forme los 60 grados, ¿ya? Entonces, este sería pues el problema ya resuelto. Nos quedamos con el valor de K2 y sería nuestra solución. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos.